Ahora tenemos con nosotros a Carlos Mesa, abogado constitucionalista, para hablar sobre este tema tan estridente de que el presidente Abinader ha insistido, ha sido reelecto, y ha insistido que una de sus cosas que quiere hacer es modificar la Constitución, entre otras cosas para asegurar el tema de justicia, para asegurar la independencia de la justicia, entre otras cosas más que tiene la población en ascuas, porque cada presidente que ha pasado por ahí ha querido modificar la Constitución, y dice Colombia la máxima de esta plataforma, dice, por favor, que no la toquen, de que un solo gobierno que no toque la Constitución. Y aparentemente en este periodo se va a tocar nuevamente la Constitución Dominicana para algunos cambios. Para esto, Carlos está aquí con nosotros para hablarnos en detalle de eso. Buenos días. Muy buenos días, estimado Iván, Vargavila, Nelson, la doctora Iches y la actriz Yamel Castro. Yo la he bautizado así. Yo no sé, sí, ella es una actriz. Gracias por la invitación al espacio. Y nada, estamos por acá para dar nuestras... Carlos, entonces, partiendo de lo que ha dicho nuestra máxima Colombia Alcántara, un saludo especial para sí, ella. a mi amiga. La Carta Magna no va a salir ilesa en ningún periodo gubernamental. Okay. El artículo más polémico es el que tiene que ver con el tema del 124, correcto, que es donde los presidentes se han hecho el traje a la medida, la mayoría. En este caso, el presidente Abinader no tuvo que incurrir en esto, pero tampoco lo hizo Leonel, que se pudo reelegir sin modificar la Constitución. ¿Qué implica una nueva modificación constitucional? Partiendo de lo que ha dicho también el presidente Abinader, de que busca ponerle un candado, correcto, un término. Aquí hay quienes han utilizado que son guardianes de la Constitución, que son guachimanes de la Constitución, y en este caso el presidente Abinader busca ponerle un candado. Un candado. ¿Podrán abrir ese candado en el futuro, si se logra poner? Bueno, con respecto a este tema, este controversial tema, que lo de controversial es porque fue precisamente el lunes siguiente, luego de la reelección de él, en esa semanal que él da. La situación aquí es la siguiente. De hecho, sobre el tema de la repostulación presidencial y los requisitos que él dice que va en las dos vertientes, porque eso es bueno aclarar, porque son dos contextos. No sé si es una confusión del presidente, pero no creo que se trate de una confusión. Él habla de blindar los requisitos para optar por la presidencial, y la otra cosa es la reelección. Son dos cosas muy distintas. Los requisitos están planteados en el 128 y en el 129 están el tema de los periodos presidenciales. Entonces, en ese contexto, a mí me llamó por eso la atención, porque una cosa son los requisitos, que tú puedas añadirles requisitos adicionales, y podemos irnos a lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2019, con respecto cuando la discusión aquella, recuerda, de si Leonel podía ser o no candidato presidencial. ¿Ustedes recuerdan esa discusión? Sí. Que había participado en una agrupación política distinta, y ahí la comunidad jurídica se dividió, los comunicadores también se dividieron a nivel general. Y de hecho, yo quiero aprovechar porque yo fui el primero en plantear que era imposible añadir requisitos adicionales a los ya concebidos en la Constitución, y yo lo dije públicamente en un periódico del cual soy articulista, pero también lo dije en un programa a pocos días de esa discusión, y finalmente esa fue la postura del Tribunal Superior Electoral, de que no era posible añadir requisitos adicionales a los ya sustentados en la Constitución. Entonces, en ese punto yo quiero centrarme, porque si el presidente le va a poner candados a la Constitución sobre la base de la no reelección consecutiva, que ya está, ese es nuestro sistema. Sí. Entonces, son dos cosas muy distintas. Ahora, si el presidente lo que quiere es incluir una cláusula pétrea, o esas cláusulas que son fijas en la Constitución, eso es otra cosa, eso es otra discusión. Pero la preocupación aquí es que precisamente es eso. Cada presidente tiene su Constitución, y el presidente Abinader quiere tener su Constitución. Eso es así llanamente. Cuando tú le preguntas a Leonel Fernández cuál es su mayor logro, él te dice la Constitución del 2010, la más avanzada de la región, por nosotros adoptar esos dos sistemas constitucionales, el europeo, el kelseniano, y el sistema del norteamericano, el extraído del Pensé que era la de Juan Bosch, la más avanzada. No, la más avanzada es la de 2010, sí, sin lugar a dudas. La del 2015 de Danilo Medina simplemente fue un tema de ampliar el periodo presidencial, y el 20º transitorio, que eso es un tema también. ¿Se habilitaría a Danilo Medina si se modifica la Constitución, como pretende el presidente Abinader y como han dicho algunos? Esa es la situación. Eso habilitaría a Danilo Medina porque no tiene Esa es la efecto situación. retroactivo. Mira, el presidente ha dicho
que conversó con Leonel, correcto, y que también conversó con Abel Martínez sobre ese tema, el tema del Ministerio Público Independiente y el tema de modificación en la Constitución. Yo estoy más que seguro que cuando a Leonel tú le tocas el tema de modificar la Constitución, es un tema que a él lo eriza y lo pone en una situación muy difícil, porque recuérdense que él se ha autodenominado. Le pone los pelos de punta. Sí, se ha autodenominado el guardián de la Constitución. Y recordando, retrotrayendo el tema hacia atrás, en el 2019 precisamente, esas marchas que se hacían hacia el Congreso, que de hecho Abinader también participó en las marchas del Congreso, ustedes recordaron esas marchas que se hacían para que, ante esa intentona de modificación constitucional de Danilo Medina, que de hecho tenía todo lo que Abinader tiene ahora, él lo tenía para modificar la Constitución, a él nada se lo impedía. Y yo quiero señalar... ¿Se lo impidió el imperio? No, se lo impidió el imperio. Sí. A mí me llamó por hacer más atención esa situación y yo ¿cómo te digo? Me interioricé en un trabajo jurídico que conseguí, yo sí conseguí como dominicano, la figura jurídica para blindar la Constitución. Y voy a dar la primicia en este programa. Yo fui el dominicano que interpuso un recurso a través del Tribunal Constitucional para blindar la Constitución, porque la Constitución establece los candados. Esos candados que Abinader dice que va a imponer, ya la Constitución lo plantea en el 272, que son los mecanismos de participación popular. Y entonces yo interpuse esa acción porque cuando yo veía esas marchas y veía abogados con toga, yo decía, pero que los abogados estamos para defender en los tribunales. Yo decía que la figura jurídica había que buscarla y que el Tribunal Constitucional era quien tenía que poner esos candados y proteger la Constitución. Y conseguir esa figura jurídica de la inconstitucionalidad por omisión absoluta. Eso se da cuando el Congreso del 2000, en este caso el constituyente derivado del 2010 y 2015, le dicen al Congreso que ustedes tienen que elaborar las leyes de participación popular. Los mecanismos de participación popular. Ahí entraría el pleitecito. El plebiscito y el referéndum aprobatorio. El 272 establece que cuando la reforma verse sobre derechos y deberes, deberá contar con un referéndum aprobatorio. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué no se han dictado las leyes de participación popular, el referéndum aprobatorio, el consultivo y la iniciativa legislativa? Porque esos mecanismos que tienen que ese es el filtro consultivo y el filtro aprobatorio de la población para modificar la Constitución no están. Y ahí se da, por eso fue que yo interpuse la acción para que el Tribunal Constitucional le dijese al Congreso, tienen que elaborar las leyes de participación popular. Y la discusión que se dio con la comunidad jurídica, y de hecho ahí está Nancy Rodríguez, muchos constitucionalistas se enfrascaron y me decían, ¿qué es lo que este muchacho está planteando? Y quisieron hasta ridiculizarme. Pero yo, que me enfrasqué en ese estudio, conseguí esa figura jurídica y dije, mira, es que ustedes han escuchado, por ejemplo, al expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien ha dicho, pero es que la Constitución no hay que seguirla modificando, lo que hay que completar el ciclo normativo. Y cuando él habla del ciclo, de completar el ciclo normativo, es precisamente esas leyes que faltan. Y ese referéndum consultivo y ese aprobatorio son de las leyes que faltan y esos son mecanismos de blindaje de la Constitución. ¿Por qué no se ha aprobado el referéndum? ¿Hay referéndum revocatorio, referéndum decisorio? No, el revocatorio está prohibido en el 210. Está prohibido porque dice que el referéndum nunca podrá versar sobre la deposición de un mandato presidencial. Me gustaría ver el referéndum decisorio o revocatorio. El revocatorio, como te digo, la Constitución nuestra no lo permite si está el aprobatorio. El sí o no de si está de acuerdo en que se modifique la Constitución. Entonces ahí está la omisión absoluta de plantear del Congreso. Pero 14 años después, ¿en qué ha estado ese Congreso que no ha logrado aprobar esa ley de referéndum? Yo conseguí, por ejemplo, en el caso mío, conseguí la sentencia. La sentencia es una de las más emblemáticas para mí, una de las más paradigmáticas del Tribunal Constitucional. Esa sentencia es del 2021. Yo la sometí en el 2019 y finalmente en el 2021 salió la sentencia. Salió la decisión que el Congreso tiene 2 años para elaborar las leyes de participación popular. Yo sometí también, y se lo di a través de otros legisladores, le di el anteproyecto de ley de los mecanismos de participación popular, y ahí yo tomo el referéndum consultivo, el aprobatorio, y la iniciativa legislativa popular se aprobó, creo que la sometió Félix Bautista, se aprobó, ya está aprobada y nosotros tenemos ya esa herramienta. Ahora bien, en el caso, volviendo al tema del presidente, la discusión sería, y la discusión interesante sería, ¿qué es lo que el presidente va a promover? Porque, y volviendo a lo simple, al contrato social de Rousseau, de 1762,
que fue el que dio inicio a la Revolución Francesa y a todas las constituciones las que tenemos hoy día. Y lo mismo expresado por muchos doctrinarios constitucionalistas. Las constituciones son un instrumento de limitación del poder dado en el pueblo. Si esa es la síntesis, vamos a tomar la palabra al presidente de que él tiene la intención de ampliar las limitaciones del poder. Eso en ese punto está bien, está perfecto. Y yo, como constitucionalista, estaría de acuerdo a una modificación para implantar esos mecanismos de blindaje o de ampliar, en este caso, que el poder, tenga la mayoría. Pero yo, por eso te digo, porque cuando le toca hacer el tema a personas que sabemos lo que envuelve, que un presidente que tenga esos poderes, como él lo tiene, y tiene esa mayoría absoluta, puede modificar la constitución a su antojo. Entonces aquí tenemos que abocarnos a lo siguiente. Cuando se planteó el tema del Ministerio Público Independiente, y yo recuerdo esa discusión que aún no se había designado a la distinguida Miriam Germán, recuerdo a Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hablar, pero es que el presidente lo que está es abogando por un Ministerio Público Independiente. Yo escribo en Twitter generalmente y yo le contesté a Antoliano y le planteé, distinguido Antoliano, no es posible abrogar por un Ministerio Público Independiente sin modificar la Constitución. Esa figura jurídica habría que modificarla. Entonces, a partir de ahí, él que me conoce, porque él lee los artículos míos, leyó, por ejemplo, el de la 124, que yo desarrollé también con el tema del DNI. De hecho, me tomaron en la mesa consultiva, a raíz de ese artículo que yo escribí, él me tomó la palabra y en una reunión que yo tuve con él me dice, Carlos, tú escribes mucho y yo te leo. Trata de escribir menos, pero yo te estoy leyendo. Yo estoy seguro que una de las discusiones de la modificación constitucional que él está partiendo sobre la base del Ministerio Público Independiente es una tinta indeleble que él quiere dejar en la Constitución, y ahí está bien. Ahora, cuando toca el tema del periodo presidencial, eso hay que tomarlo muy detenidamente, porque es ahí donde está donde vuelve a tergiversar todo esto y vuelve entonces todos esos sentimientos traídos. Ahí es que está el problema. ¿Qué tan posible, Carlos, ves tú como ciudadano dominicano, aparte de jurista, aparte de abogado, qué tan posible ves tú que el presidente Abinader pueda mirarse a sí mismo como presidente más allá de este periodo que va a llevar en curso ahora? Mira, la situación es la siguiente. Recordando las palabras del mismo, para mí 4 años son suficientes. Recordamos, él era uno de los críticos más severos con respecto a la repostulación presidencial. ¿Qué ocurre? Las cosas cambian. Porque es que el mismo poder, ya lo decía Balaguer, es el poder, el entorno, te convencen a ti. Y yo estoy seguro. Es el pueblo. Va a decir, no, es el pueblo que está diciendo. Mira, aquí tenemos, y es el presidente, sí, lo que decía Balaguer, es el pueblo que me lo pide, no soy yo que quiero. Entonces, esa es la preocupación. Entonces, puntualmente con tu pregunta, ¿qué garantías tenemos nosotros los dominicanos? Sería de que el presidente no va a ampliar el periodo presidencial para él beneficiarse él mismo. Eso es una situación que solamente la puede responder él, porque nada se lo impide. Nada se lo impide sobre la base de que tiene la mayoría y que puede pasar esos filtros siempre y cuando, es que nada se lo impide. Para reiterar a la audiencia, Carlos está diciendo que Abinader puede muy bien reelegirse, postularse para la candidatura del 28 también. Así es, porque nada se lo impide, salvo una decisión que él tome. Y yo le voy a hacer una recomendación precisamente a ellos. Si ellos básicamente tienen ese interés sincero de cortar el periodo presidencial, porque él tiene que aclarar eso, no son los requisitos para ser presidente, porque si son los requisitos para optar por la presidencia, como está planteado en el 127, entonces él lo que tendría que, ahí recae el tema de Danilo Medina y de los expresidentes, añadir el requisito, quitar el 20º transitorio que le impide, es la única condición que le impide a Danilo Medina, porque fue el presidente del 2016-2020. O sea, esa constitución tiene un nombre y apellido. Entonces, si esos requisitos serían, él partiendo sobre la base de lo que él está planteando, el presidente de la República, no podrá ser presidente de la República quien haya
sido presidente por por 2 o más periodos presidenciales, no podrá ser presidente. Si le pone ese candado, entonces inhabilitaría a Leonel Fernández, inhabilitaría a Danilo Medina, pero no se inhabilitaría a él. Entonces, la única forma, y es la recomendación que yo haría, es, si él básicamente quiere dejar ese legado histórico a la nación dominicana, entonces que lo incluya como una cláusula pétrea en el 268 de la Constitución. La única cláusula pétrea que tenemos nosotros es con relación a la forma de gobierno, que siempre será democrático, republicano, representativo. Carlos, mira, te quiero hacer una pregunta que también hacemos varios. Claro. Cuando una persona en el país agarra y tiene mayoría en el Congreso, mayoría en senadores, diputados, etcétera, como el caso de Luis Abinader, me preocupa lo siguiente a nivel nación. Si un ministro, por ejemplo, hiciera malversación de fondos o abandono de derechos, de deberes, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna figura jurídica para presionar al presidente para que obviamente le dé de baja o lo destituya o lo que fuese. Yo noto que tú decías que es la constitución más moderna, la de República Dominicana, pero otros países sí gozan de una figura jurídica que hace que un ministro pueda ser destituido por la Cámara. Acá no hay forma, el canciller puede hacer lo que sea, cualquier ministro que pueda afectar incluso a nuestro país por años, por generaciones, y no pasa absolutamente nada. No quizá, ¿cómo lo ves tú como jurista? ¿No sería necesario como mirar el tema, una vez lo conversé acá también, el tema de las mayorías, de los quórum, el que haya alguna figura que si el presidente o un ministro públicamente hace malversación de fondos, uso de recursos públicos, abuso o abandono de deberes, nosotros podamos como ciudadanía exigir, pedir? ¿Cómo lo ves tú? Ok, mira, te puedo aclarar, difiero de ti en ese sentido, porque sí, la ciudadanía tiene esa posibilidad. De hecho, nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos esa posibilidad que está planteada precisamente en el artículo 2 de la Constitución y en los derechos de ciudadanía planteados en el 22. Recordando, por ejemplo, que el artículo 2 que plantea que precisamente la soberanía reside en el pueblo, de quien residen todos los poderes. Esta es ejercida a través del voto directo cada 4 años y también de forma indirecta en las formas y mecanismos que establece la Constitución. Yo soy de los que digo que nosotros con la Constitución de 2010 llegamos a ser un Estado de derecho participativo y representativo. Nosotros somos un Estado social democrático de derecho, participativo y representativo. ¿Por qué no hemos completado esas dos últimas vertientes planteadas por mí? Porque no existen los mecanismos de participación popular que sirven como un instrumento de apoderamiento del pueblo, de que nosotros podamos exigir a los gobernantes, a los ministros, ese tipo de situaciones. Pero, gracias a Dios, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la famosa sentencia 268-18, que es una sentencia que para mí tiene un alcance, tiene una connotación. Yo soy un estudioso de la doctrina y la jurisprudencia constitucional y llevo anotaciones de las jurisprudencias interpretativas aditivas que ha dictado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en esa sentencia resolvió una cuestión con respecto a la famosa sentencia de Víctor Díaz Rúa, con respecto a los casos de corrupción administrativa, recordándote que nosotros como ciudadanos, en los casos de corrupción administrativa, podemos querellarnos, constituir un actor civil contra cualquier funcionario que haya infringido estas leyes. Entonces, nosotros sí tenemos esa posibilidad. Entonces, el Tribunal Constitucional resolvió el tema y dijo, cuando Víctor Díaz Rúa interpuso esa acción, diciendo es que ningún ciudadano puede querellarse contra mí porque la Constitución simplemente le da la facultad de él ser denunciante. Y el Constitucional dijo, Víctor Díaz Rúa, tienes la razón, pero tienen la razón, no solamente que son inconstitucionales los artículos, es que el ciudadano no solamente es un denunciante, puede ser querellante, actor civil y acusar, con o sin el Ministerio Público. Finalmente. Eso se llama una legitimación reforzada dada en esa Finalmente, Carlos es el abogado de la belleza, el abogado del Miss RD Universe. Lo vimos ahí dándolo todo el día de la escogencia de nuestra candidata. ¿Verdad que sí? Gracias, ¿te gusta eso de la belleza, Carlos? ¿Verdad? Mira, finalmente, Carlos, a propósito de sentencias y de constitucionalidad, tú que eres un experto en la materia, se están cumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional, el más alto órgano de justicia de la República Dominicana, porque hay una queja constante. Es lamentable, esa es la inercia que tenemos con respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional, recordándote, por ejemplo, que el famoso choque de trenes, y esas eran las discusiones de los que se oponían a la instalación en el país de un Tribunal Constitucional,
pero es lamentable. El Tribunal Constitucional no ha podido resolver esa cuestión y hay decenas de sentencias que no se han cumplido. No le hacen caso a eso. Es una situación. Ahora, yo planteé, y eso volviendo al tema de la inconstitucionalidad por omisión, yo planteo también una solución, porque esa misma solución se dio en Alemania en el 90 y se dio en Costa Rica en el 2002, con esa omisión absoluta resuelta a través de la Sala Constitucional de costarricense. El Tribunal Constitucional, cuando le ordenó al Congreso la elaboración de las leyes de participación popular, lo mismo que se da acá, le dijo, tiene 2 años para elaborar las leyes, y si no las elaboras, entonces vas a tener que pagar a favor del pueblo una indemnización. Excelente. Entonces, esa cláusula de indemnización o un asunto combinatorio contra, en este caso, los legisladores, o en este caso contra el órgano o el ente que incumpla la sentencia, es una solución para el tribunal resolver ese problema de la inejecutibilidad de esa decisión. Excelente, excelente.